¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy haremos un paréntesis de la realidad guatemalteca para hablar de algo muy importante que pasa este domingo. El 28 de julio, domingo, hay elecciones presidenciales en Venezuela y las encuestas sugieren que el candidato de oposición, Edmundo González, podría ser ganador de las elecciones, por supuesto, suponiendo que aquellas elecciones, en primer lugar, se llevan a cabo, en segundo lugar, son transparentes. Y pues para entender lo que podría pasar este domingo, ya tenemos a dos venezolanos con nosotros. En primer lugar, una invitada de casa, Alejandra Martínez, la directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. Y desde Nueva Jersey nos acompaña Saúl Hernández, él es doctor en Estudios Latinoamericanos. Ambos bienvenidos a este espacio. Y voy a empezar con nuestra local, con Alejandra, para que nos cuente un poco ese contexto que hay. Venezuela es una de las tres infames dictaduras de América Latina, junto con Nicaragua y Cuba, y este domingo aparentemente hay una apertura hacia una elección en la que las encuestas arrojan, sin duda alguna, que el candidato de la oposición, Edmundo González, podría salir victorioso. Más o menos 25 puntos, según la encuesta que se mire, es la ventaja que tiene sobre Nicolás Maduro. Así que Alejandra, cuéntanos tus impresiones de lo que significa este domingo para ti y para todos los venezolanos. Bueno, el camino que hemos recorrido ha sido largo y hablo obviamente por los últimos 25 años que hemos estado bajo el chavismo y luego bajo el madurismo, pero significativamente creo que es importante repasar el último año. O sea, hace un año o poco más de un año, la oposición venezolana o las fuerzas democráticas venezolanas no tenían ninguna perspectiva de cambio, de cohesión, etcétera. Y, digamos, parecía que estábamos derrotados y apareció un factor, esos cisnes negros que nadie espera, y es el liderazgo de María Corina Machado, que supo en este año, previo a las elecciones, crear un momentum importante, supo recoger ese descontento, esa necesidad de cambio que ya manifestaban en estudios de opinión más o menos el 80% del país que manifestaba querer un cambio político, supo recoger, digamos, parte de ese descontento y crear un momentum que, bueno, después de un año estamos aquí a 4 días de saber qué va a pasar, obviamente con unas elecciones tremendamente intervenidas desde el oficialismo, pero sí se abre una ventana de oportunidad, creo yo, inédita en estos 25 años, donde sí pueden haber ciertos factores que se den para movilizar una transición a la democracia. A ver, Saúl, tu perspectiva, obviamente, para mí como latinoamericano, hay un momento de mucha esperanza por lo que pueda pasar este domingo, pero también de mucha cautela, ¿no? Porque siempre se dice que las dictaduras no pierden elecciones. Eh, digamos que el camino hasta este momento ha estado lleno de obstáculos, ¿no? Comenzando por la inhabilitación de María Corina Machado, que es realmente la figura, ¿no? La más visible de la que simboliza esa energía, ¿no? Esa esperanza de la oposición, a pesar de que el candidato es Edmundo González. ¿Cuál es tu lectura de lo que significa este domingo para Venezuela? Bueno, yo creo que hay que ser prudentes en el análisis. Siento que Venezuela está frente a una bifurcación. Hay dos escenarios que son los que creo que se ciernen. El primero es el que, bueno, conocemos por la última elección que se hizo, que fue un revocatorio para la anexión de un territorio que está en reclamación, que es el de fraude electoral. En el 2023 se realizó una elección que tuvo una escasa participación y sin embargo el Consejo Nacional Electoral emitió un boletín donde dicen que participaron 10 millones de venezolanos. Y yo todos los días religiosamente reviso la página del Consejo Nacional Electoral para ver dónde están esos votos, en qué distritos, en qué estados, cuáles fueron los porcentajes que se dieron mes por mes y no aparecen por ningún lado. Entonces eso fue un fraude que es la última elección que tenemos, ¿no? Y por el otro lado, es posible también, eso ya es un escenario al que le doy quizás menor probabilidad, que el chavismo acepte que es minoría electoral, reconozca la amplia voluntad del pueblo venezolano de iniciar una transición
Y el lunes amanezcamos con un boletín que reconozca que Edmundo González Urrutia es mayoritario y va a ser el nuevo presidente de Venezuela. Pero creo que ambas opciones hay que mantenerlas en el análisis. Hemos caracterizado hasta el cansancio al chavismo como una dictadura. Hemos reconocido también el último fraude, pero también es cierto, y eso hay que decirlo, que el chavismo ha reconocido con mucha dificultad y poniendo muchas trabas victorias electorales de la oposición en el pasado. Recuerdo rápidamente la del 2022 en un estado, que es el estado de Barinas, que es muy simbólico porque ahí nació Hugo Chávez y la familia de los Chávez había gobernado allí y tenía como cierta hegemonía, y actualmente es gobernada por un alcalde opositor. Y las elecciones, digamos, más simbólicas, las del año 2015, donde la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esas elecciones, a pesar de que se reconocieron, luego se establecieron otros mecanismos para evitar que lograra la mayoría calificada. Entonces, digamos, este escenario menos probable eh, es un escenario a analizar, pero con mucha cautela, sabiendo que si se abre una transición en Venezuela va a ser muy complicada. Entonces creo que hay que mantenerse prudentes, digamos. Claro, sí, la prudencia es sana consejera en momentos como este, porque es un momento complejo para Venezuela. Ahora, digamos, Ale, sí hay algunos números que también indican que la legitimidad del chavismo no se está en mínimos históricos, porque no tengo yo digamos, el recuento como ustedes lo tendrán, pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, leer que 48 o 49% de los encuestados decía que en caso de fraude saldría a las calles a protestar, por ejemplo. Es un porcentaje alto, ¿no? Para una encuesta. Es decir, parece que la legitimidad del chavismo está por los suelos. Las encuestas más o menos serias, a Maduro no le dan más del 20-25% de intención de voto. Digamos que para referentes históricos del chavismo, creo ver que hay un momento bajo de legitimidad y eso puede ser importante de cara al domingo, ¿no? ¿Cuáles son las esperanzas que hay para ti de que no se dé el escenario del fraude, que sería, digamos, lo esperable si nos guiamos por la experiencia reciente de Venezuela? Sí, digamos, lo que hemos dicho y han dicho varios analistas es que lo que puede realmente permitir que se reconozcan los resultados y que no haya una desestabilización, etcétera, es que el margen, digamos, o la brecha de votos entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro sea muy amplia, o sea, sea tan amplia que incluso el oficialismo, recurriendo a sus artimañas de siempre, lo que ellos llaman rebanar los votos, no puedan cerrar esa brecha. Digamos, no podemos adelantar escenarios. Yo sé que quisiéramos, pero nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar dentro de 4 días. Es una incógnita, pero si nos guiamos por los sondeos de opinión y sobre todo el último más serio, que fue el de Delfos, que salió el sábado pasado, la diferencia es 59% Edmundo González, 33% Maduro. Eso, digamos, incluso con una abstención muy fuerte, pensemos el peor escenario de que hay más de 50% de abstención, eso incluso le da una brecha a Edmundo González de por lo menos 1 millón de votos. En el mejor de los escenarios que se están proyectando las encuestas de votantes seguros, se perfila que podríamos tener una participación del 70%. Obviamente descontando, y esto lo tengo que decir, 4.500.000 votos de venezolanos como Saúl y como yo, que estamos fuera de Venezuela y que lamentablemente no podemos ejercer nuestro derecho al voto ese día porque, digamos, el Consejo Nacional Electoral no permitió las condiciones de que se diera el voto en el exterior, ¿no? Con todo y eso, en un escenario súper optimista donde hay una participación del 70%, la brecha podría ser entre 2 millones y 2.500.000. Eso, digamos, que la diferencia sea muy grande, pensemos que sea de más de 1 millón de votos sería nuestra salvaguarda para que no se den esos escenarios terribles que yo creo que nadie quiere, nadie ni dentro ni fuera de Venezuela quiere que se lleguen. Ahora, Saúl, obviamente lo que uno se pregunta desde afuera es
¿Cómo está el mando militar en términos de, está dispuesto, digamos, a ceder el control en caso de que se dé un escenario como el que plantea Alejandra, de que el margen es muy grande, es difícil hacer un fraude? ¿Habrá suficiente apertura en los mandos de las Fuerzas Armadas para, por lo menos, digamos, pensar en una transición? Obviamente, eso es una especulación, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, obviamente es la gran pregunta que nos hacemos todos, pero es cierto, y creo que eso sí sería un aporte para el análisis, que toda transición pasa porque la Fuerza Armada mantenga su institucionalidad y mantenga su respeto a la Constitución. No va a haber transición en Venezuela si las Fuerzas Armadas no toman la decisión de acompañarla. Y recordemos, sé que tenemos poco tiempo, pero que los demás poderes públicos se van a renovar en los futuros años, es decir, el poder legislativo viene la renovación el próximo año y eso llevaría a una renovación del poder judicial, del poder electoral, etcétera. Es decir, que esta elección solamente es para el jefe de Estado y jefe de gobierno, pero que él va a tener que negociar el reconocimiento y la legitimidad de los demás poderes públicos y allí uno de los actores fundamentales para acompañar este proceso van a ser las Fuerzas Armadas. Y creo que el mayor desafío es saber qué va a pasar con el alto mando militar, porque es muy probable que se dé una negociación, el nuevo presidente deje el mismo alto mando militar y al mismo comandante en jefe, porque él va a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, obviamente, porque es una atribución constitucional, pero al alto mando. Ya tenemos ejemplos en la región de eso, fue el caso de Pinochet, por ejemplo, en la transición chilena. Pero sin duda, las Fuerzas Armadas van a ser garantes de una transición, no lo pueden dejar por fuera. Se ha dejado por fuera en los diálogos, en las negociaciones anteriores, pero en las próximas va a ser protagonista, nos En- guste o no. Claro, ese es un poco el punto. Y ahora, digamos, también me imagino que estaría sobre la mesa, Alejandra, amnistías, por ejemplo, para el alto mando del gobierno. Pero estamos hablando también de un alto mando que está involucrado en crímenes transnacionales, narcotráfico, minería ilegal. Hay acusaciones muy fuertes de violaciones a derechos humanos, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente violaciones de derechos humanos, digo que hay acusaciones serias de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad. Ya hay una investigación en la Corte Penal Internacional abierta, hay un informe de Naciones Unidas que va en esa dirección. Es decir, es complejo pensar en una amnistía considerando los cargos que hay en contra del alto mando chavista. ¿Cómo verías tú esa parte, digamos, esa negociación de una eventual transición? Bueno, hace poco estuve conversando con unos constitucionalistas y ellos tienen el análisis de que, bueno, obviamente em, en el sistema jurídico venezolano no se contempla la amnistía, no existe en nuestro ordenamiento legal la amnistía, pero efectivamente todos concuerdan que se tendrá que crear un instrumento y se tendrá que recurrir a mecanismos de justicia transicional, eh, digamos, para pasar este periodo de transición. Sé que es muy duro para probablemente gente que me esté escuchando escuchar este tipo de cosas, pero ha habido casos, o sea, y podemos aprender del mismo caso guatemalteco, podemos aprender del caso colombiano que todavía está, digamos, en esa fase de justicia transicional, etcétera. Necesariamente como venezolanos tendremos que recorrer ese camino que han transitado otros países también de la región. Saúl, ¿cuál es tu lectura del apoyo de la comunidad internacional? Digo, desde los acuerdos de Barbados hasta hoy y de cara a lo que venga. Es decir, ¿qué tanto va a pesar esa presión internacional para los días que vienen? ¿Va a ser un factor decisivo? ¿Tú crees que las sanciones y el levantamiento de sanciones y digamos, ofrecimientos de Estados Unidos han funcionado? ¿Cuál es tu óptica? No, el acompañamiento de la comunidad internacional es muy importante, pero yo soy escéptico para este tipo de procesos internos porque el contexto global está cada vez más acostumbrándose a convivir con gobiernos que no respetan las normas de la democracia liberal y la independencia de poderes. Bueno, tenemos un ejemplo en el hemisferio, o varios. Tenemos Ortega, tenemos tensiones importantes con Bukele. Entonces creo que los venezolanos tenemos que empezar a tener más fe en nosotros mismos, en lo que logremos a nivel interno, sobre todo en la gesta electoral del domingo y en que los actores a nivel interno decidan
construir una transición y que nos acompañen desde afuera, pero la voluntad tiene que ser la voluntad nacional y el contexto geopolítico nos acompañará, siempre y cuando nosotros primero nos pongamos de acuerdo. Claro. Alejandra, sin duda, pero hay también implicaciones regionales, ¿no?, sobre lo que pasa en Venezuela. Y lo insisto desde el principio, ¿no? Para nosotros es digámoslo, desde afuera vemos una gran oportunidad de que haya finalmente un cambio en Venezuela. Y yo creo que la región también tiene que entender que es un factor clave, ¿no?, de estabilidad. La diáspora venezolana, la migración que ha habido, llega a unos niveles alarmantes y hay cerca de un tercio de venezolanos que dice, bueno, si Maduro se queda, me voy. Es decir, debería importarnos a todos, ¿no? Sí, bueno, fíjense que la tragedia humana que ha sido la migración forzada venezolana en la región es lo que ha de alguna forma persuadido a otrora aliados como Petro, como Lula, de presionar eh, porque se reconozcan los resultados y porque se vayan unas elecciones competitivas. Ya, sobre todo Petro en Colombia, que fue el primero que propuso un acuerdo para respetar los resultados, y Brasil, digamos, no nos extrañemos, a pesar de ser aliados geopolíticos, son los que están sufriendo las peores externalidades de la migración forzada. Entonces, a ninguno prácticamente les conviene que se cometa un fraude electoral masivo y por eso estamos viendo estas declaraciones de Lula ayer diciéndole que le da miedo que Maduro esté llamando un baño de sangre, Alberto Fernández también diciendo también, llamando a Maduro a que reconozca los resultados. Esas declaraciones, digamos, todas las manifestaciones de la comunidad internacional son importantes para nosotros en estos momentos, pero esas declaraciones de sus aliados geopolíticos a mí me parece que son probablemente las más contundentes eh, y las que podrían, no sé, de alguna forma mover a lo interno esa coalición dominante el domingo a las 10 de la noche. Ya me queda muy poco tiempo, Saúl, pero en esa misma dirección, ¿cómo ves, sobre todo también el esfuerzo de observación? Porque sé que se revocó en su momento la invitación a la Unión Europea, pero sí hay otras misiones de observación que van a estar ahí. ¿Cuál es tu feeling para el domingo? Yo insisto en que la observación más importante es la de los testigos de mesa en Venezuela que puedan hacer respetar la voluntad, el conteo de las actas que se hace Ujú. presencialmente y, digamos, ese esfuerzo que hacen allá todos los ciudadanos de estar todo el día esperando a que se cierren las mesas y tratar de mandar a la sala de cómputo de cada partido o de la plataforma unitaria los resultados. Es allí donde está la clave. Yo cerraría diciendo que probablemente Venezuela esté como México en 2006 o como la última elección que ganó López Obrador. A López Obrador le hicieron un fraude en 2006 y luego ganó la elección porque la diferencia era, la brecha era muy grande. Entonces, si la brecha es muy grande, dificulta el fraude porque tendría que tener unos cómplices masivos que no tiene porque ya no tiene el mismo respaldo que tenía antes. Entonces Venezuela se encuentra en esa encrucijada. Bueno, ojalá que el domingo haya una grata sorpresa y la brecha sea muy grande y que podamos estar hablando de la transición. Ojalá que así sea por el futuro de los venezolanos y de la región. Muchísimas gracias, Alejandra, Saúl, por acompañarme. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.